Bien, hermanos, clase número 2 de la materia, la epístola o primera carta a los Corintios, trimestre 1. Estamos en el capítulo 1, verso número 10. Primera Corintios 1:10. Voy a empezar ahí. Tenemos como título ahí: ¿Está dividido Cristo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Decíamos la semana pasada, con respecto a este punto de la unidad, que es algo muy difícil de tener, ¿ok? Es algo muy difícil de tener. ¿Por qué razón? La razón radica en la mente, ¿ok? La razón radica en la mente. ¿Por qué? Obviamente somos seres pensantes, seres que razonamos. Sin embargo, el estudio espiritual que tengamos va a hacer que dependa así nuestro razonamiento. Si nosotros somos lectores de la Biblia, vamos a razonar conforme a la Biblia. Pero si somos lectores de otro tipo de cosas, que no es malo en sí eso, pero siempre debemos tener en cuenta que la palabra autoritativa es la Biblia, ¿ok? No importa si lees a Sartre, si lees a Josefo, si lees a Lewis, si lees a Calvino, si lees a Maxwell, si lees a MacArthur, eso no es importante. Está bien, ¿ok? Está bien, pero muchas veces le damos más credibilidad a lo que dice una persona que no es palabra autoritativa a lo que dice la Biblia. De ahí va a depender mucho cómo razones, ¿ok? Hay dos maneras de razonar: terrenal o espiritual. ¿De qué va a depender eso? De lo que estés lleno. Si tú nunca consultas la Biblia y si tú no conoces a Dios, tu razonamiento va a ser así. ¿Cómo? Terrenal, como todo el mundo procesa las cosas, ¿ok? Y obviamente esas dos cosas van a chocar, por eso no hay unidad. Por eso en un matrimonio, cuando uno piensa de una manera terrenal y el otro piensa espiritual, ¿qué va a haber? Choque. Un choque. Y es que tú no me entiendes. Pues obviamente no se entienden. ¿Por qué? No hablan un mismo lenguaje, no razonan igual, ¿ok? Lo mismo pasa en la iglesia. Están los que sí son salvos, pero son inmaduros. ¿Por qué? No tienen un entrenamiento, ¿ok? Y hablo de entrenamiento, de entrenar la mente. La Biblia hace que entrenes la mente. ¿Entrenes la mente en qué? En lo espiritual, en lo que es de Dios. Vas entrenando la mente. Y están aquellos que entrenan su mente en lo carnal, en lo que no es de Dios. Es obvio que llegan acá y ¿qué pasa? Sus razonamientos no concuerdan con los razonamientos de espíritu, entonces hay un choque. Entonces cuando se quiere tener unidad no se puede. ¿Por qué? Por los razonamientos en la mente, y eso va a radicar en todo lo que tú hagas. O sea, el problema primario empieza en la mente, ahí empieza todo. Mientras no solucionemos eso, hermanos, no va a haber unidad, va a haber divisiones, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nunca tengamos problemas? No, no quiere decir eso. Problemas siempre vamos a tener, porque somos seres humanos. El problema es cuando radica más la carne que el espíritu. Ese es el problema. Cuando ya no le hacemos caso a lo que dice allí, sino a lo que yo creo. Es que yo creo que se debe de hacer así. ¿Está bien? ¿Está bien que tú creas? ¿Tienes algún respaldo bíblico? No, pero es que yo pienso. Sigue pensando. Aquí no nos interesa lo que pienses o lo que creas o lo que sientas. Nos interesa qué es lo que dice allí. Y ahí por eso radican muchos problemas. Por eso radican muchos problemas. Por eso hay problemas entre un cristiano y su familia del mundo. ¿Por qué? Ya no razonan igual.
¿no? El razonamiento del mundo es que, no, es que somos tu familia y tu familia debe estar primero. Ese es el razonamiento del mundo. ¿Qué dice Cristo? ¿Vas a concordar en lo que está mal? Es que no somos familia. Pues sí, seremos chunchín. Pero si el razonamiento que tú tienes es un pecado contra Dios, yo no voy a razonar como tú. No puedo estar de acuerdo contigo. Y sí, no, eso no radica que no seamos hermanos, que no seamos primos, que no seamos tíos, lo que tú quieras. Sí. Pero en cuanto respecto a esto, no puedo estar de acuerdo contigo. ¿Te das cuenta cómo es el razonamiento? Pero no vamos a llegar allí a menos que nuestra mente sea renovada. ¿Cómo se renueva la mente? Con la lectura de la Biblia. Si no leemos la Biblia, por eso tu razonamiento es tan terrenal, nos guiamos por instintos y no debe ser así, ¿ok? No podemos guiarnos por instintos, o sea, por impulsos, no podemos ser así, ¿ok? Entonces, las divisiones, hermanos, son la muestra de alguien que es inmaduro. No que no sea cristiano, Inmaduro y no ser cristiano son cosas distintas. Alguien inmaduro es alguien que no tiene suficiente entrenamiento. Cuando tú entrenas en un equipo, llámale al que tú quieras, de cualquier deporte que sea de equipo, el entrenamiento sirve para dos cosas. Número uno, afinar tus virtudes y ver tus debilidades. Y número dos, para que hagamos equipo. Entre más tiempo lleve entrenando un conjunto de personas, mejor equipo serán. ¿Por qué? Porque se van conociendo más. Entonces, ¿qué me dices de alguien que apenas acaba de llegar y quiere jugar con el equipo? ¿Se va a acoplar rápidamente? No, le falta entrenamiento. Y no estoy diciendo que no sepa jugar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no sabe jugar en equipo porque no lo conoce. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Mientras no entrenemos la mente, seguiremos siendo inmaduros. Y el inmaduro siempre ve por él. El inmaduro siempre ve por él. Es primero yo, después yo y al último yo. O sea, no se da cuenta que pertenece a una iglesia, que pertenece a un cuerpo, que se debe a Cristo, que las cosas que hacemos ofenden a Cristo. Ese tipo de cosas no nos ponemos a pensar. El inmaduro no se las pone a pensar, se pone a pensar en él, en qué gana y qué obtiene. Ese es un inmaduro. ¿Ok? Una persona que no ha nacido de nuevo es una persona que no está siendo reparada, ajustada, perfeccionada. Sigue diciendo al final de ese verso, para pasar al siguiente, dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Parecer en qué? ¿En qué debemos tener un mismo parecer? En lo que la Biblia dice. Ahorita esa noticia que pasó en Ibri, allá en México, muchos, ahí se empieza a ver quiénes son los inmaduros. O sea, cuando se dice, es que expulsamos a fulana persona de la iglesia, la expulsamos porque pues, no se quería arrepentir, dijo que no, y la expulsamos. Entonces, ¿qué muchos que sacan? No, que faltos de amor, no, ¿cómo es posible? ¿A poco ellos son perfectos? ¿Te das cuenta? El razonamiento vano que tienen. No se dan cuenta que la prioridad no es la persona, es el cuerpo. Cuando se expulsa una persona de la iglesia es porque queremos mantener sano ¿qué? El cuerpo, porque el cuerpo es lo importante. La persona por eso va a estar afuera para que Dios trate con él. ¿Te das cuenta cómo no se pone, no se pone a razonar en el cuerpo, se pone a razonar en ellos? Eso va a cambiar a medida que nosotros vayamos entrenándonos en la palabra de Dios. 1 Corintios 1:11. Porque si has sido informado o he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. ¿Viste cómo les dice? Hermanos míos, así son cristianos. Sin embargo, están mostrando ciertas cosas que no van con cristianos maduros. No está diciendo que no son cristianos, sí lo son,
pero están mostrando ciertos rasgos de inmadurez. Porque he sido informado, hermanos, acerca de vosotros, que por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Contienda significa problemas que no se quieren solucionar. ¿Ok? Y va a decir qué contienda hay. Número 1, aquí va a decir, hay como partidos dentro de la iglesia, es lo que va a decir. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Ya? Había partidismo. Y hermanos, ¿sabes qué? Hoy en día, eso sigue existiendo. ¿Cuál es tu predicador favorito? ¿Cuál es tu cantante favorito? Aquí la palabra yo soy viene de yo, la palabra ego. Y la palabra soy viene de una palabra griega eimi, que significa yo existo. Es decir, lo que ellos estaban diciendo es mi dueño es. Mi dueño es. Yo estoy siguiendo a. Hay muchos que sus pastores radican en el internet. O sea, no tienen pastores, en este caso, que los dirijan y que tengan autoridad sobre ellos. No, ellos dicen, es que mi pastor está en el internet. Y escuchen a XY pastor, que no digo que esté mal, pero eso no fue la idea de la iglesia. Pablo, cuando fundó esta iglesia de Corinto, la visitó más o menos unas 3 veces. ¿Por qué? Porque él era el pastor de esa iglesia. Sin embargo, aunque él tenía esa parte del misionero, dejaba pastores cuando él se iba. Una iglesia sin pastor no es iglesia, hermanos. Porque he escuchado de algunos que dicen, es que me congrego en una iglesia, ay, ¿quién es el pastor allí? No, pues nadie, pero nosotros así como que alguien pues ya dice, no, pues vamos a hacer esto. Pues, ¿cómo? Eso no es la iglesia. Bueno, es que Dios nos ha guiado a eso. No creo. Eso te guiaste tú. La iglesia no es así. O sea, el modelo de la iglesia que Dios hizo no es así. Tampoco hay cristianos autosuficientes, que dicen, no, es que ya lo sé. Eso ya lo sé. Yo por eso no voy porque ya lo sé. O sea, ¿te imaginas a un alumno que va a la universidad y de pronto ya no va? ¿Va a pasar así? Es que ya lo sé. Y pues no va a la universidad y no, ya lo sé. ¿Qué va a pasar con él? ¿Aprueba o reprueba? Pero ya lo sabe. Otra cosa, Pedro jamás estuvo en Corinto. Ese es Cefas. Cefas es el nombre arameo de Pedro. ¿Pero por qué se consideraban de Pedro? Porque Pedro era uno de los máximos líderes en Jerusalén. Los primeros pastores de Jerusalén fueron Pedro y Juan. Eran los que Dios impuso en ese momento. Ahora, el orden que aquí Pablo menciona es un orden ascendente. Es decir, van del peor al mayor. El peor era Pablo. ¿Por qué? Por lo que te decía la semana pasada. Muchos de ellos no reconocían el apostolado de Pablo. Muchos de ellos no lo reconocían. ¿Okay? Se decían, es que Pablo para mí no es apóstol, por eso él es el inferior. Sí, él vino a predicarnos. Sí, él vino a enseñarnos. Sí, él vino a darnos esto. Pero él no anduvo con Cristo. Por lo tanto, él no es apóstol para mí. Era su opinión, no era lo que de verdad era su opinión. Otra cosa que Pablo tenía es que no era muy elocuente. Pablo no era un gran predicador.
pero era un gran teólogo. No es lo mismo ser un gran teólogo que ser un gran predicador. Para predicar requieres elocuencia, requieres buena oratoria y obviamente requieres conocimiento. Ser teólogo significa que tú conoces muchas cosas profundas de la Biblia. Así era Pablo. Pablo conocía muchas cosas profundas de las Escrituras y el punto tal es que cuántas cartas tenemos. O sea, imagínate cuánto escribió, cuánto no sabía Pablo. Imagínate. Pero no tenía muy buena oratoria. O sea, no hablaba muy bien, que digamos. Entonces por eso lo menospreciaban. Decían, pues sí, o sea, sí, Pablo sí, o sea, Pablo sí habla bien y enseña muy bien, pero cada vez que él predica me duerme. Cada vez que él predica como que no le entiendo. Eso pasa mucho con los doctores en teología. Si tú has escuchado de cátedras de doctores de teología, son así, o sea, son cátedras muy profundas, que si tú no tienes ya una iniciación fuerte en las Escrituras, no vas a entender ni jota. Así era Pablo. Pablo era muy buen teólogo, pero no era muy buen predicador. El que sí lo era Apolos. Apolos sí tenía muy buena oratoria. Sí tenía muy buena oratoria. Hechos 18:24. Hechos 18:24. Dice ahí, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Ve lo que dice, elocuente significa que sabía hablar. Sabía dar bien una cátedra, lo sabía. Poderoso en las Escrituras, o sea, también tenía conocimiento, sí lo tenía. Y sabía trazar bien las cosas, ese era Apolos. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Lo que aquí se refiere a esa frase, el bautismo de Juan, porque el libro de los Hechos, algo que tiene, hermanos, el libro de los Hechos, es que hay muchas palabras o muchos nombres que significan un total de cosas. Por decir, muchas veces dicen, es que en el libro de los Hechos no existe el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso yo creo que no existe. El bautismo que es el bueno es el bautismo de Jesús. Debemos entender que el libro de los Hechos utiliza frases para referirse a un conjunto de doctrina. El bautismo de Jesús hace referencia a esa enseñanza que Jesús enseñó con respecto al bautismo del Espíritu en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A eso se refiere. O sea, ¿por qué dice bautismo de Jesús? Bueno, porque fue Jesús quien lo enseñó. Lo que está diciendo ahí es, los bautizaron en el nombre que Jesús les enseñó. Aquí es lo mismo. El bautismo de Juan no se refiere a que los bautizaba así, sino se refiere a que Juan predicaba el advenimiento del Mesías, lo cual ya había ocurrido. O sea, Apolos lo que enseñaba era lo venidero, no lo que ya había venido. No estaba enseñando mal, pero enseñaba incompleto. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, dice, no le corrigieron, sino que le enseñaron lo que le faltaba. ¿Qué le faltaba? Que eso de lo que él predicaba ya había venido. ¿Quién era? Jesús. O sea, estás bien, Apolos. Lo que tú predicas y enseñas está bien. Pero eso que tú enseñas ya sucedió. Tienes que predicar ya de lo sucedido. Lo que quiere decir aquí entonces es que Apolos fue enseñado por judíos. Eso es lo que quiere decir. Que sus maestros de Apolo
fueron judíos porque los judíos aún creen en el advenimiento del Mesías. Entonces, primero dicen que Pablo, después dicen que Apolos. ¿Por qué? Porque Apolos hablaba con elocuencia, aunque no era un gran teólogo. Pablo sí era un gran teólogo, pero no era un gran predicador. Apolos no era un gran teólogo, pero era un gran predicador. Entonces dicen, no, pues a mí me gusta más como predica Apolos, porque Apolos no me duerme. Pablo sí me duerme, porque a Pablo habla muchas cosas y yo a veces no lo entiendo. ¿Ok? Sigue diciendo, y yo de Cefas. Cefas, hermanos, lo vimos el año pasado. ¿Te acuerdas por qué se escribió el capítulo 21 de Juan? Porque muchos en la iglesia pensaban que por la negación de Pedro, Cefas había perdido autoridad. Y Juan escribe ese último capítulo para dar a entender que Pedro fue restituido y perdonado por Jesús mismo. Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor, apacienta mis ovejas. O sea, Dios le encargó la iglesia, en este caso como el primer pastor, a Pedro. ¿Ok? Entonces, Pedro pues era muy conocido, muy conocido, pues era el primer pastor de la iglesia, anduvo con Jesús, él fue uno de los que vio el sepulcro, él fue uno de los que caminó sobre el agua, ¿verdad? Cuando le dijo, Señor, si eres tú, que vaya yo. Él dijo, pues ven, ¿no? Y empezó a caminar. Pedro fue el que estuvo en la transfiguración. O sea, ¿te imaginas quién era Pedro? Pues era alguien muy famoso. Entonces, pues yo soy de Pedro. Porque pues Pablo no lo vio. Apolos sí es buen predicador, pero tampoco vio a Jesús. Pedro ese es el buenas, porque ese sí estuvo con él, le tocó, comió con él, caminó sobre las aguas, lo vio transfigurado, lo vio resucitado. No, pues sí, Pedro es más que todos ellos. Estamos sacando como que currículums, ¿no? ¿Tú piensas que eso existe? El pastor fulano de tal ya plantó 100,000 iglesias, y el otro, ya el apóstol Juan sin miedo, ya plantó 2,000 iglesias por todo el mundo, ya viajó a Israel, ya fue al monte Sinaí, ya fue al huerto de Getsemaní, ya vio el estanque del Siloé. No, hombre, ese sí es el buenas. Por ese sí me dejó pastorear. ¿Te das cuenta cómo es la inmadurez? Así es el inmaduro. O sea, ¿por qué no te dejas pastorear? No, pues porque yo creo que yo sé más que él. Y el otro, sí, tiene un doctorado en teología. Ese sí tiene algo que enseñarme. Los demás no. ¿Te das cuenta cómo es la inmadurez? Y eso radica mucho, hermanos, cuando tenemos títulos universitarios. Eso a veces estorba mucho. Llegamos con, no sé, tú tendrás una ingeniería, una licenciatura, una maestría, lo que tú quieras, y llegas aquí y resulta que te va a enseñar a alguien que ni siquiera terminó la secundaria. Y eso entra en el ego, que dices, no, pues, ¿cómo me va a enseñar él si ni la secundaria terminó? La pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con que no haya terminado la secundaria? Con que te enseñe de la Biblia. No, pues es que tiene que ser mejor que yo para que me pueda enseñar. Eso ya habla de la inmadurez. ¿Dónde? En tu mente. En tu mente. Entonces, los que decían que eran de Cefas, hablaban de alguien que era famoso y que ellos se querían sentir grandes con respecto a los demás. Y los últimos decían, yo soy de Cristo. Esos parecen como que estos son los buenos, ¿no? Estos como que sí están bien centrados, pero no. Alguien que dice, yo soy de Cristo nada más, es alguien que dice, ¿quién es tu pastor? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Sí, pero ¿a quién le rindes cuentas? ¿Quién vela por tu salud espiritual? ¿Quién te enseña? ¿Quién es tu maestro, no? Dios es mi maestro. Hombre, él y nada es lo mismo.
Ellos son los que dicen que no necesitan congregarse, que Dios se les revela a él. Dios a él le revela, Dios a él le habla. Entonces, ¿por qué no te congregas? No, es que Dios ya me dijo que esa iglesia va a desaparecer y yo por eso tengo que salirme. ¿Y cómo lo supiste? Es que yo una vez así, estando dormido, me desperté y abrí la Biblia y dice, ahí salí de ellas, pueblo mío. Entonces lo entendí claramente. Pues, híjole, estás grave, en verdad, estás grave. Es como aquel que tiene síntomas de dolor y lo mete en el internet y le dice al internet, puede ser cólera. Y ya piensa que tiene cólera, porque metió algunos síntomas de que, ay, me duele el hombro. Y como que tengo reseca la garganta. Entonces le meten en el Google así y ya de, no, pues la posibilidad es que tengas peste. No, hombre. Pues ya se pusieron bien graves porque a lo mejor tienen eso. ¿Te imaginas? Así son ese tipo de cristianoides. Que no se congregan ni se dejan enseñar, no tienen maestros ni nada. Oh, pero Dios les dice. Y al rato anda creyendo cada cosa. Pues de ahí salen las maldiciones generacionales, que muchos lo creen. De ahí salen eso de que no digas que estás enfermo porque te puede pasar. Son los que creen en el karma, creen en que no pises en suelo mojado y ese tipo de cosas que... Pero bueno. Entonces, hermanos, vemos las divisiones o el tener partidos o el tener favoritismos es parte de una mente inmadura. Primera Corintios 1:13, seguimos ahí, Primera Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esta es una figura retórica llamada pregunta, así se llama. La figura retórica pregunta se utiliza no por preguntar algo que desconocemos, sino para afirmar algo que conocemos. La pregunta es, ¿está dividido Cristo? ¿De dónde salieron los nombres como pentecostal, sabatista, adventista, carismático, ese tipo de cosas? ¿De dónde salió? Hay otros que se llaman montañistas también. ¿De dónde crees que salió? ¿De Dios? ¿De la mente humana? Entonces hablamos de doctrinas secundarias, por decir los dones. Hay gente que no se considera carismática, porque carismática viene de la palabra griega charisma, que significa don. Un carismático es aquel que cree en los dones, por eso les llaman carismáticos. Pero hay otros que no lo son. Pregunta, ¿quién de los dos es cristiano? ¿El carismático o el que no lo es? Los dos lo son. Los dos lo son. Ah, pero él no cree en los dones de lenguas. ¿Y con que no crea? No, pero es que la Biblia dice sí. Pero donde lo dice, hermanos, y fíjate bien, solamente Pablo toca ese don. Eso es interesante, ¿va? Si fuera un don importante, el don de lenguas, varios apóstoles como Pedro y Juan tocarían ese don, diciendo es indispensable ese don. Pero el único apóstol que toca ese don es Pablo. ¿Y sabes por qué lo toca? Porque era un completo desajuste. Por eso. Pero no porque fuera lo grandemente importante. Entonces, si él cree en las lenguas y él no, ¿cuál de los dos es cristiano? Los dos. Vamos a otro punto. Los calvinistas creen que la salvación es una acción soberana de Dios, ¿ok? Y que el hombre está totalmente depravado. Así se le llama el tulip. La primera cosa del tulip es depravación total, ¿ok? Pero los arminianos creen que tú tienes voluntad y que de alguna manera tú puedes buscar a Dios.
Y los calvinistas tienen bien hecho su esqueleto de doctrina donde ellos te dicen no. Porque la depravación total dice que cuando Adán pecó, sus sentidos se volvieron terrenales, por lo tanto no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni justo, no hay ni siquiera uno. Ahí lo dice, depravación total. Bueno, entonces ellos dicen, bueno, sí, es cierto, lo dice, pero ¿qué dices del etíope? Dice que iba leyendo el libro de Isaías, ¿no? Y se le juntó Felipe y entonces le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, no, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y cuando él iba leyendo, le dijo, dime, ¿de quién habla? ¿Del profeta en sí mismo, de otra persona? Ahí está, dice, el etíope decidió leer, que no lo entendía era otra cosa, pero decidió leer. Bueno, pero los dos creen que la salvación es por gracia. Pregunta, ¿quién de los dos es cristiano? Los dos. Que la doctrina primaria es la salvación no es por obras, es por gracia. Los dos. Bueno, pero difieren en esas cosas. Bueno, eso ha sido por más de 10 siglos. Y nosotros no vamos aquí a encontrar el hilo negro de cómo es. Entonces, ¿acaso está dividido Cristo? No está dividido Cristo. Bueno, entonces, ¿por qué decimos que los católicos no son? Porque ellos no creen la salvación por la fe, ellos creen la salvación por las obras. Y eso no dice la Biblia, por lo tanto no son de Cristo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Dice ahí. La respuesta es que no. O sea, ¿Pablo te salvó para que seas de Pablo? No. ¿Te salvó Pancho Pistolas para que seas de Pancho Pistolas? Pues no. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué quiere decir? Cuando tú creíste en Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo se recibe cuando crees en Cristo. Porque dice que es las arras de la posesión adquirida. Eso lo dice Efesios 1. Cuando crees en Cristo eres bautizado por el Espíritu Santo y esa es la muestra de que tú eres hijo y que te espera algo más grande. Pero eso solamente cuando llega Cristo a la vida de alguien. Pero no cuando creímos en San Juditas o en San Pancho Pistolas fue cuando ahí ocurrió. Obviamente que no. Versículo 14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Pero Pablo no se mete en cuestiones de que por qué lo bautizó a ciertos, esos sí son de él, no. O sea, Pablo nada más está diciendo, no, ¿saben qué? O sea, eso no tiene nada que ver. Y eso, hermanos, pasó en la época de Martín Lutero. Ahí salió lo que se llama el bautismo por aspersión. Saben que el bautismo normal es por inmersión. Inmersión es que te metes totalmente a un líquido. Ese es el bautismo que se enseñó. De hecho, la palabra bautizo significa eso, sumersión total. ¿Ok? Pero cuando surgió la época de la Reforma, que empezó con Martín Lutero, más en su forma más fuerte en esos tiempos, recuerden que la Iglesia Católica empezó a bautizar niños y obviamente Martín Lutero estuvo en desacuerdo con todo eso, pero ellos le empezaron a dar un poder al bautismo. Entonces ellos decían, no, es que, ¿y qué pasó con mi familiar? ¿Qué pasó con mi familiar? Él no estaba bautizado, ¿qué hago? Entonces lo que hacían era ir a la tumba, se ponía una gente encima de la tumba y lo bautizaban por aspersión, o sea, le aventaban agua, pero se bautizaba en nombre de. O sea, nada, pues mi papá se llamaba, no sé, Panchito, entonces yo me bauticé en nombre de Panchito y le echaban agua. Y así se bautizaban varias veces en nombre de los muertos. Y eso surgió mucho ahí. Era su creencia y obviamente su conocimiento limitado de ese momento, ¿verdad? Pero en este caso el bautismo no salva. ¿Qué? El bautismo no salva. Ahí está, entonces si no salva no me bautizo.
esa es otra cosa. El bautismo no salva, pero es una clara evidencia, de que eres hijo. ¿Ah? El bautismo no salva, pero es una clara evidencia de que eres hijo. Si tú no te bautizas, si tú te resistes a bautizarte, a mí lo que me estás diciendo es que tú no crees. No quieres ser salvado, no que no quieres ser salvado, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aquel que no se quiere bautizar es una persona que tal vez no cree verdaderamente. Bueno, pastor, entonces si me bautizaron por la católica, ¿me bautizo de nuevo? Pues sí. Pero si me bauticé, no sé, con los pentecostales y ahora quiero bautizarme otra vez, ¿puedo? No, ya. 1:15. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. ¿No? Y después hablaremos un poco más del bautismo. 16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro. O sea, aquí Pablo pone puntualmente a quienes él se acuerda de que sí los bautizó, pero no por eso son de él. Los bautizó porque les enseñó esa parte de doctrina. Entonces el etíope le perteneció a Felipe cuando lo bautizó, cuando le dijo, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo? Si crees en mí, bien puedes. No, si crees que Jesucristo de todo tu corazón, bien puedes. ¿Y qué le dijo? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso le bautizó, porque entendió la doctrina. 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿A qué lo envió Pablo? ¿O Dios a Pablo? A predicar el evangelio. Primero es la predicación, después es el bautismo. Primero es la predicación, después es el bautismo. El bautismo es la evidencia que ya entendiste algo que ya te enseñaron. No es primero me bautizo y después a ver qué hago. No, primero es entiendo y después hago. Muchos tienen el bautismo como un sacramento vital. Eso es la Iglesia Católica. Si tú no te has bautizado por la Iglesia Católica, te quieres casar por allá, no se puede. Tienes que cumplir. Y hay veces que cuando se casan, cumplen como 10 sacramentos en un día, porque nunca se bautizaron, nunca hicieron la primera comunión, la confirmación, nunca la hicieron. Entonces en ese momento hacen todo. Obviamente con su respectivo donativo, ¿verdad? El bautismo, hermanos, el bautismo tiene su importancia dentro de la iglesia, pero no es lo más importante. El bautismo es una doctrina secundaria. Entonces, ¿qué pasa? Si un cristiano se murió sin bautizar, ¿a dónde se va? Pues depende por qué no se bautizó, ¿verdad? O sea, si tuvo oportunidad más de 5 veces y no se bautizó, ¿qué me hace ver a mí? Que no va a estar con Dios no porque no se bautizó, sino porque nunca creyó. Porque aquel que cree obedece, ¿no? Si ustedes seréis verdaderamente mis discípulos, sí, guardáis mis palabras. O sea, uno que es discípulo va a obedecer. Rápido y sencillo. Bueno, pero es que se bautizaba mañana y hoy se murió. ¿Qué pasó? ¿A dónde se va? Pues con el Señor, porque el bautismo no salva. Ni limpia pecados, ni nada de esas cosas. ¿Ok? Ahora dice aquí Pablo, yo quise enseñarles no con sabiduría de palabras. Esto tiene que ver con el contexto cultural. Recuerden que los corintios eran gentiles griegos. ¿Y qué le gustaban los griegos? La filosofía.
Hermanos, es bueno saber de historia general y es bueno saber de otro tipo de disciplinas, como ética, como geografía, como matemáticas, como, no sé, geometría analítica, ese tipo de cosas, es bueno saberlo. Pero un error que muchas veces cometemos es que pensamos que debemos rebajar el evangelio a lo que yo sé. Y no. El evangelio es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Ok? O sea, Pablo, cuando llegó a predicar a Corinto, no llegó como que disfrazando lo que él iba a enseñar. No. Él llegó explicando lo que el evangelio era. Entonces, no podemos tratar de suavizar lo que es verdad. Una de las cosas donde tratamos de suavizar es cuando dice, es que yo le oro mucho a Dios. Yo le oro mucho a Dios. Y es que, pues yo no sé si me escuche, pero yo espero que Diosito, si por ahí estás, escúchame. ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? No dice la Biblia que aquel que es desobediente y que no teme a Dios, el cielo es como un muro de hierro. O sea, sus oraciones no van a llegar a Dios. Ay, pero yo creo que sí, porque yo soy muy sincero. Pues sí, pero está sinceramente equivocado. ¿No dice también así el Salmo, ¿quién subirá al monte de Jehová? Eso de subir al monte de Jehová habla de comunión y habla de elevar oración. Entonces, un guachicolero que se está robando la gasolina, ora a Dios, ¿Dios lo escucha? Pero es bien sincero. ¿Crees que Dios lo escucha? Entonces, no, para que no se ofenda le digo que sí. Esa no es la verdad. La exposición de la palabra de Dios debe ser de una manera sistemática, de una manera dirigida y evitar la vana palabrería. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no se trata de nosotros, se trata de Dios. ¿Qué? Se trata de Dios. Por eso aquí los testirrollos, pues sí funcionan, sí. Pero ¿sabes cuál es el problema con eso? Que al rato la gente quiere que le pase como a ti. Es que, hermanos, yo oré por el don de lenguas y en la mañana, como a las 7:55 de la mañana, estaba haciendo huevos fritos con tocino y en ese momento me llegó. Entonces, ya saben, hermanos, hagan huevos fritos con tocino a tal hora para que les llegue el don de lenguas. Eso no es bíblico. Eso no es el evangelio, eso. Y eso es lo que ha entrado mucho a la iglesia. Muchas creencias personales, no en sí el evangelio, creencias personales. Y eso no va a hacer crecer a la iglesia, la va a dividir. ¿Sabes por qué? Porque muchos que sí les llegó el don de lenguas van a decir, es que tú sí estás con Dios, tú sí tienes fe. Y a los que no les llegó a las 7:55 de la mañana, ¿qué van a decir de ellos? Casi que son del diablo. ¿Te das cuenta? Eso es algo totalmente inmaduro, que en vez de hacernos crecer y unir, nos va a dividir. Porque todo se basó en una experiencia personal y aislada. Es que yo soñé con 2 camellos. Y cuando soñé con 2 camellos me saqué la lotería. Así que ya saben, entonces ya todos quieren soñar con camellos para que se saquen la lotería. ¿Te das cuenta de eso? Pura carne. Eso es vana sabiduría. Por eso la dice, vana significa vaciar, despojar, desvanecer. Radica en que la fe se basa en algo terrenal. Eso es vana sabiduría, Cuando una enseñanza solamente se basa en algo terrenal, es vano.
Él te dice, no, es que si tú le das a Dios 100, Él te devuelve 1000. ¿Dónde dice eso? Eso es algo vano, Eso no es verdad. No lo dice Dios. Pero lo que es, no, es que sí, entonces si yo le doy 100 o le doy 1000, me tiene que dar 10,000. Y resulta que no regresó los 10,000. Entonces, ¿quién piensas que fue el mentiroso? Dios. Pero no es verdad. El que fue el mentiroso es el que te dijo eso. Que te puso tu mirada y tu fe, ¿en dónde? En lo terrenal. Cuando las cosas de Dios son espirituales. Para que no se haga vana, dice ahí, la cruz de Cristo. Aquí la palabra cruz significa la negación propia. Recuerden que el que no toma su cruz, el que ama a padre o madre más que a mí, la vida cristiana, hermanos, se trata de negación. Es decir, que vamos a tener lo que necesitamos, no lo que queremos. Vamos a tener lo que necesitamos, no lo que queremos. De ahí radica el problema. ¿Qué piensa el inmaduro? Que Dios le tiene que dar todo lo que él pida. Como una vez una mujer me dijo, es que ya decidí que me voy a juntar con fulano. ¿Y por qué decidiste eso? ¿Por qué vas a hacer tu vida así? Pero es que yo lo oré. Yo dije, ¿y eso qué? ¿Piensas que porque lo oraste ya por eso? ¿Te das cuenta la inmadurez que tenía? ¿Piensa que porque oró por eso es de Dios? Esa es la inmadurez más vil que puedes tener. Muchos piensan así, ¿no? Retomando ese ejemplo. Es que si ahí está el tubo abierto, pues es de Dios. Que yo lleve mi bidón y lo llene. Porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces ahí Dios me ayudó. Pues yo me ayudo a mí mismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es eso lo que Dios quiere? Pero es que yo lo oré, hermano. Y así podemos poner muchos ejemplos, hermanos. Que mucha gente dice que lo oró, pero ¿tú crees que si oró por eso y eso que decidió le destruyó la vida, crees que fue de Dios? O sea, si tú fueras un padre, o tú eres un padre, ¿qué le das a tus hijos? ¿Algo para que se destruya? ¿No dijo Dios, no dijo Cristo, quién de vosotros, si tu hijo le pide pan, le da una piedra? O si te pide un pescado, ¿le das una serpiente? ¿Harías eso? O sea, ¿le darías algo para que él se mate? ¿Le darías veneno? Pues no. O sea, si te pide agua, ¿le das cloro? No, le das algo que le beneficie, ¿verdad? ¿Cuánto más Dios? Entonces, si hay algo que una persona tiene, que dice que oró, pero que destruyó su vida con eso, ¿tú piensas que fue de Dios? Esa es hacer vana la cruz de Cristo. Que saca su vana sabiduría, pero destruye su vida. Eso está siendo vana porque no se quiso sacrificar, sino quiso hacer lo que él quiso. Entonces, otra vez, hermanos, cualquier enseñanza que te guíe hacia lo terrenal, hacia tus deseos personales, no es de Dios. Primera Corintios 1:18. Ahí dice el título, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí la palabra pierden significa los que perecen, los que se destruyen. Aquí la palabra de la cruz está refiriéndose a toda esa predicación del evangelio que culmina en la cruz. ¿Ok, hermanos? O sea, muchos hoy en día predican el evangelio sin cruz. Sin cruz, ¿cómo es esto? Quiere decir que tú les predicas de Cristo, que Dios los ama, que Dios
Vino, se hizo hombre, anduvo entre nosotros, hizo muchos milagros. Él jamás robó a nadie, ni le mintió a nadie, ni fraudeó a nadie, ni le robó a nadie. Jesús fue un hombre de verdad santo. Pero la gente no lo quiso, y como dice la Biblia, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, al amar más las tinieblas, lo rechazaron y lo mandaron a la cruz, a la muerte, pero al tercer día resucitó. Y Dios, por ese sacrificio, Dios te puede salvar. Entonces la gente dice, sí, yo quiero ser salva. La pregunta es, ¿de qué? Si tú quieres ser salva, sí. La pregunta es, ¿de qué? ¿Sabes que eres pecadora? ¿Sabes que eres pecador? Bueno, sí he hecho cosas malas, pero cosas que todo el mundo haría. Cosas que todo el mundo haría, o sea. No, si conocieras a mi vecino. Esa es la cruz. La cruz es que tienes que morir a lo que en un momento tú practicas con agrado. Esa es la cruz. Por eso hoy vemos iglesias llenas de gente que vive igual. Y cuando le dicen, a lo mejor vienen con un matrimonio fallido, ¿ok? Porque, no sé, el pecado hace eso, ¿no? Ya saben que la paga del pecado es la muerte. Y no solamente habla de muerte física, el pecado va a hacer morir muchas cosas. Cosas que incluso tú amas, va a hacerlas morir. Bueno, un hombre viene a la iglesia, recibe a Cristo. Y después con la palabra se va enterando de que pues él solamente pensó en él. No pensó en sus hijos, en el daño que hacía a toda su familia. Entonces ahora él se entera y él llega y dice, es que yo tengo este peso por mis hijos. Los abandoné cuando estaban muy pequeños. ¿Qué hago? Y pues uno le tiene que decir, búscalos. Pero ahí sale ¿qué? El orgullo personal. El orgullo, pero no, ¿por qué voy a hacer eso? Búscalos, pídeles perdón. No, ¿por qué? Si todo el mundo hace eso. Bueno, sí, pero tú ya eres un cristiano. Y un cristiano ya no se guía por lo que el mundo hace, sino por lo que Dios dice. Y ahí es donde pega esa parte, hermanos. El evangelio es lo que tiene, que a lo mejor nos va guiando a hacer cosas que el mundo no haría. No, es que pues llegan aquí a un matrimonio, pero traen una dificultad de infidelidad. No se han separado, pero tienen infidelidad. Entonces ya con el tiempo se van dando cuenta de que hay algo que les pesa. Y es que no quieren perdonar. Es que no, es que esto no lo puedo perdonar. No, sí puedes. Lo que pasa es que no quieres. Entonces, bueno, es que sí lo voy a perdonar, pero que se olvide de mí. No, te voy a enseñar lo que conlleva eso. ¿Estás dispuesta a perdonarla o tú a perdonarlo a él? Sí, estoy dispuesto. Bueno, lo que va a conllevar es que no cada vez que discutas le saques eso. No, ¿te acuerdas cuando yo te perdoné eso? ¿Sí? ¿Te vas a acordar? Sí, obviamente que sí. ¿Sí? Eso va a estar allí. Pero el verdadero perdón hace que ya no te duela. Que sí, nos acordamos. Sí. Pero si sigue doliendo es que no has perdonado. ¿Te das cuenta? O sea, eso conlleva la cruz, hermanos. Ese es el evangelio. Por eso muchos llegan a Cristo, sí creen en Cristo, pero ese tipo de cosas no las quieren hacer porque eso conlleva a que sacrifiquen su ego y su orgullo. Eso es la cruz de Cristo. Ese es el evangelio. No, es que mi mamá nunca vio por mí.
Siempre el consentido fue mi hermano. Bueno, ¿eres hijo de Dios? Sí. Perdona a tu mamá. Porque ella, como dice Hebreos, ella te educó conforme su humana sabiduría le dio a entender. Ella pensó que eso era lo mejor para ti. Sí, pero se equivocó. Pues sí. Pero eso no justifica que tú destruyas tu vida. No, pero esto no. Esa es la cruz de Cristo. No quieres dejar tu ego. El problema no son ellos, el problema eres tú. Que en tu corazón no quieres dejar eso. Por eso dice ahí, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Será locura eso? Sí. Sí, es locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Aquí la palabra poder viene de la palabra griega dunamis, que significa fuerza o poder milagroso. De ahí viene la palabra dinamita. Hermanos, muchas de esas cosas no las podemos hacer en nuestras fuerzas. Eso lo tenemos que entender. Es algo que en verdad no se puede. O sea, cómo superar una infidelidad, cómo superar, que no tuviste padres, que te tuviste que criar con tus tíos, que tus padres murieron de pequeños y estás resentido contra Dios porque piensas que Dios actuó mal. ¿Cómo superar, hermanos, vamos más allá, un abuso sexual? Porque vamos a hacer, eso existe. ¿Cómo superar eso? ¿Cómo superar que una persona toda su vida por 20, 25 años se creyó mujer y ahora llega a la iglesia y cree en Cristo y se da cuenta de que eso es un pecado y Dios lo va llevando, pero tiene todavía esos gajes del pecado? ¿Cómo? Pues la manera manerada. A veces se le salen palabras así, pues medias sensuales, pero ya no es. Él sabe que él es hombre. Dios le dio esa parte sexual de ser hombre, pero todavía está luchando con eso. ¿Cómo lo va a lograr? ¿En sus fuerzas? Hermanos, por eso las cosas del hombre no funcionan. Porque se requiere para eso el poder de Dios. Y el poder de Dios radica ¿en qué? En el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces la manera de vencer nuestros pensamientos, la manera de vencer tal vez ciertas cosas que tenemos en el corazón allá arraigadas, no las vamos a vencer por la buena voluntad, hermanos. Ni porque te aísles allá en el bosque profundo y ahí piensas que vas a tener un nirvana, ¿no? Como los budistas. No. Las cosas no se vencen así. Las cosas se vencen exponiéndolos al Evangelio de Dios. El Evangelio es el que tiene la eficacia y la capacidad de transformar nuestras vidas. De una persona que tal vez sí fue el mocha orejas, fue la mano derecha del Chapo Guzmán, tal vez sí. Pero esas personas, si son alcanzadas por el Evangelio y están en el Evangelio, pueden ser transformadas, porque el Evangelio es poder de Dios. Por eso, hermanos, aquel que casi no estudia, que casi no viene a la iglesia, por eso no ves que no cambia. ¿Por qué? No tiene el poder para hacerlo, no lo tiene. Entonces, obviamente, el pecado, ¿qué hace con él? Lo subyuga. O sea, ¿tú piensas que un borracho no quiere dejar eso? Por un tiempo no quiere, pero después se da cuenta de que eso lo va a enfermar, de que eso está haciendo que su mamá se sienta mal, que su papá se sienta mal, que sus hermanos se sientan mal, que ya está perdiendo amistades por eso y lo quiere dejar, pero no puede. No tiene la fuerza para hacerlo y entre más lo intenta, más lo subyuga ese pecado. ¿Qué se requiere entonces?
el poder de Dios. Y no solamente con ese pecado, hermanos, con muchos pecados que ahí están y que estamos luchando con ellos, ¿sí? Pero no es con nuestra fuerza de voluntad como vamos a salir de allí, no. O sea, el mismo enfermo no se va a curar a sí mismo, tiene que buscar a alguien que le dé la medicina, y la medicina es el Evangelio. Pero a veces duele, ¿o no? Sí, una inyección a veces duele. Una intervención quirúrgica duele, sí. A veces es necesario amputar un miembro, ¿o no? Sí. Pero es necesario amputar un miembro para salvar todo el cuerpo. ¿Y duele eso? Sí, sí duele. Y entonces, el que Dios nos saque de ese pecado a veces duele, hermanos, duele. El sacrificar cosas personales duele, hermanos, sí, esa es la cruz. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda, ¿qué? La hallará. Esa es la cruz, hermanos. Pero tú ves que muchos son cristianos, pero la cruz no la tienen. ¿Por qué? No quieren sacrificar algo por ganar a Cristo. 1:19 de Corintios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo hace referencia aquí al Antiguo Testamento porque ahí mucha gente era judía. Aquí la palabra desecharé significa poner a un lado, desestimar. En Mateo 15:7 Cristo dijo esto: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Lo que quiere decir es que si quieres que Dios te enseñe y si quieres que Dios te muestre la verdad, debes tener un corazón en disposición para recibir esa verdad. No puedes llegarle a Dios diciendo: Señor, sé esto y a ver qué me puedes enseñar más. No puedes llegar así, porque no, Dios no te va a enseñar. Tienes que hacer a un lado toda esa parte en la que tú crees que eres algo para que Dios te enseñe. Y eso, hermanos, al hombre le cuesta. Al hombre le cuesta. O sea, imagínate un gran empresario que tiene muchos millones en el banco y llega y que le quieres enseñar el Evangelio. Él tiene un pensamiento de cómo es la vida. Y cuando tú le dices: oye, es que eso no es, tu dinero no es la vida, tu vida es esto. Y él dice: no, es que yo no puedo aceptar eso. ¿Por qué no lo acepta? Porque no quiere hacer a un lado lo que él sabe. Tenemos que hacer eso, hermanos. Muchas veces sí llegamos con ese tipo de razonamiento, con ese tipo de cosas de cómo es Dios. Tenemos que hacerlo a un lado para que Dios nos enseñe. Ese es el problema de los judíos. Los judíos, la verdad, estudian muy bien la Torá, de verdad. O sea, son hombres de verdad muy dedicados, pero también ha sido su perdición. ¿Por qué? Porque cuando llegó Cristo, ellos no le conocieron. Porque no quisieron hacer a un lado lo que ellos sabían, entre comillas, porque por ser enseñados por Dios. Un escritor dijo esto: la estupidez de nuestras maquinaciones humanas es la que nos hace pensar que podemos engañar a Dios, o que Dios debería ser tan listo como nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, muchas veces pensamos que Dios no tiene nada que enseñarme. Ese es un problema, esa es la cruz, hermanos. También otra parte de la cruz es hacer a un lado lo que yo pienso que sé para que Dios me enseñe. Muchas veces sentimos que ya sabemos mucho y nos envanecemos. Y por eso Dios nos reprueba, hermanos.
1 Corintios 1:20. Voy terminando. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí Pablo empieza a hacer preguntas con respecto, como te digo, a la cultura griega. Primeramente, ¿dónde está el sabio? Se refiere, hermanos, a alguien que es experto en un tema. Filósofos griegos, había muchos. Ahí tenemos a Aristóteles, a Platón, que fueron de verdad grandes pensadores. Pero aún con todo ese tipo de sabiduría que el hombre dice que tienen, el hombre no es capaz de reconocer a Dios. Hermanos, cuando uno que se dice sabio no reconoce a Dios o no tiene a Dios en su vida, es un tonto. Sabrá muchas cosas, sí, lo que tú quieras, de cualquier rama, de cualquier índole. Pero si esa sabiduría o ese conocimiento no lo guía hacia su creador, es un tonto. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, un hombre tal vez no tiene mucha carrera, tal vez tiene una carrera técnica, pero está consciente de que Dios es el que le da las cosas. Es un hombre muy sabio. Porque ese es el principio de la sabiduría. Pero date cuenta, la mayoría de los hombres que tienen grandes doctorados son ateos. ¿De qué nos habla? 1 Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Cómo es? Insensatez. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es decir, los hombres que se creen sabios de gran ciencia empiezan a buscar y se dan cuenta que la Biblia tenía razón. En los montes del Ararat, y con esto voy a terminar, en los montes del Ararat, allá por Rusia más o menos, hay gente que se dedica al estudio de rocas. Y por eso se van dando cuenta el tipo de edad que tiene la Tierra. Si tú vas, por decir, al Gran Cañón, que está en Estados Unidos, los que estudian, hay una capa de rocas y luego se ve como una capa de rocas que es distinta a las demás. Entonces dice, esta capa de rocas se debió a que hubo una inundación o hubo una erupción y eso hizo que la lava fluyera por acá y entonces se hizo una gran cantidad de rocas. Bueno, esas gentes que estudian ese tipo de cosas fueron al monte del Ararat y encontraron rocas en la cima que solamente se encuentran en el océano. ¿Cómo es eso posible? Porque muchos no creen en el diluvio. ¿Te das cuenta? O sea, los sabios dicen, no, eso no creo. Un gran diluvio universal, jajaja. Eso es un cuento como la de Pinocho. Pero ¿qué pasa? Van estudiando y se van dando cuenta. Es más, se han dado cuenta en ese monte que hay una parte en donde parece que hubo estacionado un barco. Porque fue en esos montes donde se estacionó el arca de Noé. Van estudiando y se van dando cuenta de cosas. ¿Por qué? Porque al final Dios siempre va a tener la razón. No estoy diciendo que no estudies ni que seas experto en una rama de la ciencia. Eso no lo estoy diciendo. Pero también está bien comprobado, hermanos, que hombres que creían en Dios dieron más avances en la ciencia que los ateos.
Tú sabes, Blaise Pascal era cristiano. Él inventó lo que se llama la pascalina. Y esa fue la primera computadora. Y Blaise Pascal era pastor de una iglesia. Dios no está peleado con la ciencia. El problema es cuando la ciencia envanece al ser humano. Ese es el problema. ¿Por dónde está el sabio con respecto al evangelio? Pues no. O sea, si fueron tan sabios, ¿por qué no descubrieron el evangelio? Porque Dios se lo da a los que tienen corazón dispuesto, no a los que tienen corazón exaltado, como el sabio. Bien, hermanos, aquí le vamos a dejar 1 Corintios 1:20. ¿Okay?